Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Iván. Hoy vamos a analizar un tema bastante interesante del cual todo el mundo está hablando y pues yo no me podía quedar atrás. Y es el tema del coronavirus. Todo el mundo está haciendo videos. Este tema en realidad literalmente se ha hecho viral entre todos los youtubers y yo no iba a ser la excepción. En este video principal, después de recopilar mucha información por internet, vamos a contestar algunas preguntas y vamos a darle una respuesta sencilla con el fin de informar a las personas y que no estén alarmadas, porque hemos visto que ha circulado mucha información amarillista, mucha información falsa, que en realidad lo único que hace es sembrar terror en las personas. Entonces, aquí está la recopilación de las preguntas que merecen una respuesta lo más acertada posible, las preguntas más importantes. Entonces, en esta conferencia, vamos a mirar un repaso de la historia de las pandemias y vamos a diferenciar qué es una pandemia de una epidemia. Son cosas muy diferentes. Vamos a analizar qué es un virus. También vamos a ver virus que causan enfermedades respiratorias. El coronavirus causa una enfermedad de tipo respiratoria. ¿Qué es un coronavirus? ¿Ya? Epidemias en la historia que han causado los coronavirus. ¿Qué es el nuevo coronavirus 2019 nCoV? O como generalmente hoy en día ya se llama, recientemente le pusieron un nombre nuevo que es el COVID-19. ¿Cuál es el origen del nuevo coronavirus? ¿Hacia dónde se ha expandido? ¿Hacia qué países? ¿Hasta qué zonas del mundo se ha expandido este virus? ¿Qué tan peligroso realmente puede ser esta enfermedad del coronavirus? ¿Y cómo puedo prevenir yo el coronavirus? Quédate en este video porque todas estas preguntas las vamos a responder. En este gráfico vamos a explicar las diferentes pandemias que han habido a través de la historia y que han dejado sus números de muertos. Antes de explicar cada una de esas pandemias, me gustaría explicar qué significa pandemia, porque a veces este término lo confundimos con epidemia y no lo sabemos diferenciar. A ver, una epidemia es cuando una enfermedad se esparce a través de una región, en una misma región, cuando hay varios contagiados, pero ellos están limitados por un territorio geográfico específico. Eso es una epidemia. Ahora, una pandemia es lo mismo, pero a una escala mayor, a una escala global. ¿Ya? En estos momentos, la Organización Mundial de la Salud pues no ha declarado que el coronavirus realmente sea una pandemia. Para poder que se declare como una pandemia, tiene que contagiar prácticamente a muchas personas en todos los rincones de la Tierra, en todos los continentes, para poder que sea declarada como una pandemia. Ya dicho esto, en la historia sí han habido grandes pandemias de mayor magnitud, es decir, que han causado un impacto histórico considerable, y ese impacto se puede reflejar no solamente en su expansión, sino también en la gran cantidad de muertes que han dejado. Entonces vamos a analizarla una por uno. Tenemos, por ejemplo, enfermedades que usted quizá ya haya escuchado, que es la viruela, el sarampión, la fiebre española o la gripa española, entre otras enfermedades. En este video vamos a analizar o a dar un repaso, no vamos a entrar con mucho detalle, a analizar cada una de estas enfermedades, solamente es con el fin que ustedes vean que no es la primera vez, ¿sí?, que ha habido una enfermedad que amenace con destruir la raza humana. Quiero también hacer algo, porque después de analizar esas enfermedades o antes de analizar estas enfermedades, ustedes van a notar algo que se repite en las enfermedades. Es que las enfermedades, por muy mortal que sea, por muy letal que sea la enfermedad, ninguna de esas enfermedades logró acabar con todo el mundo. Siempre ha habido un porcentaje de personas que resisten a la enfermedad o se vuelven inmunes a la enfermedad. ¿Ya? Vamos a analizarla una por uno. Hablemos de la viruela. La viruela es provocada por un virus de la viruela,
y es una enfermedad que causa unas lesiones bastante feas en la piel, como unas verruguitas, y esto incluso deja secuelas para toda la vida. Y esta viruela es un virus bastante peligroso. Se conoce, hay registros de personas enfermas de viruela desde antes de Cristo. Y en toda la historia se dice que la viruela ha matado a más de 300 millones de personas. Imagínense, 300 millones de personas durante toda la historia. En el año de 1796 se descubre la vacuna y pues por hoy se dice que esta enfermedad está erradicada. Es decir, ya no tenemos el peligro y la amenaza de esta terrible enfermedad. La enfermedad que le sigue a la viruela se llama sarampión, también conocida como la rubiola o la varicela. Esta enfermedad es causada por un virus y los síntomas se manifiestan con unas bombitas que salen en la piel. Estas bombitas se estallan y al estallarse pues se van regando porque las bombitas, el agüita contenida en estas úlceras tienen mucho virus. Entonces se esparce por toda la piel y también se contagia a muchas personas. De esta enfermedad se conoce, hay registros desde hace 3000 años. ¿Ya? Hasta el momento ha matado a más de 200 millones aproximadamente de personas. Actualmente no se ha erradicado, es decir, tienes el riesgo, de pronto muy bajo por los adelantos de la ciencia, ¿ya? Pero tienes el riesgo que contraigas un sarampión si no te vacunas, ¿no? La mejor forma de prevenir este virus es vacunándose y para esto hay una vacuna llamada la triple vírica. Como pueden ver, pues es una enfermedad de alto contagio debido a que se estallan estas bombitas y pues se riegan por todo el cuerpo y y por contacto se la puedes pasar a otra persona. Ahora el turno es para la gripa española, también conocida como la pandemia de 1918, y actualmente es considerada como la pandemia más devastadora de la historia humana, porque tan solo en un año, mientras que el sarampión y la viruela necesitó décadas para matar gente, esta solamente le bastó un solo año para matar a más de 40 millones de personas, ¿ya? Entre 40 y 100 millones de personas. Se estima que esto acabó con aproximadamente entre el 3 y el 6% de la población mundial, ¿ya? Tenía un índice de letalidad del 10 al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 personas que se infectaban, se podía morir 20. Murieron en realidad muchas personas. Esto fue justamente en la Primera Guerra Mundial, sumándole pues la guerra, imagínense, tantos muertos que habían por la guerra, tanto estrés, y pues la gente estresada por la guerra, este virus fue pues más oportunista, la gripe española, ¿no? En China, me llama la atención porque en China fue uno de los países donde más se presentaron bajas o muertes. ¿Sí? Los chinos como que son de malas para los virus, ¿no? Simplemente en China murieron 30 millones de personas, ¿ya? Es decir, que más del 40% de la población de China en ese momento murió por culpa de la gripe española. Ahora, ¿por qué se llama gripe española? Pues uno siempre se pregunta, bueno, debe ser que los españoles fueron los que, o una de dos, a los primeros que les dio, o en España fue el país que mayor se impactó por esta enfermedad. Ninguna de las dos. Ni en España nació esta enfermedad o este virus, ni tampoco en España fue donde más murió gente. Apenas murieron como 300 personas. Entonces, ¿por qué se le llama gripe española? Pues recordemos que en el año 1918 era la Primera Guerra Mundial. Los países todos se enfrentaban contra todos, excepto España. España estaba como que no participó en la guerra. ¿Sí? Entonces España tenía libertad de prensa. Los otros países, pues para no desanimar a la gente, pues imagínense, ya estaban en guerra y los va a desanimar más con una enfermedad. Entonces los otros países se quedaron callados. Censuraban las noticias de los muertos que estaban afectando este virus. ¿Sí? Pero entonces España, como tenía libertad, no estaba censurada la noticia, entonces fue el primer país que empezó a reportar casos de esta gripe
o de esta pandemia y por eso se le llamó gripe española. ¿Ya? Entonces es un poquito de cultura general. Entonces esto sí es una pandemia que en realidad impactó todo el mundo y por esta razón recibe este título de la pandemia más devastadora que ha conocido la humanidad hasta el momento. Ahora hablemos de la reconocida peste negra o la peste de las ratas o la peste bubónica. Esta enfermedad también marcó la historia. Fue una enfermedad que surgió en la Edad Media, en la Edad Oscura, en la edad donde menos desarrollo y más estancamiento tuvo el hombre debido a la religión, ¿no? Al dominio católico, al dominio cristiano. Entonces, en ese tiempo, pues aparentemente se estaban levantando las sociedades, estaban los reinos, los feudos, donde mandaba el señor feudal, donde habían esclavos, se separaba la gente por extracto social. Y esta plaga, yo creo que más que mal, hizo bien, porque destruyó todo digamos, esa organización que había en ese momento. Entonces, cuando las cosas parecían estar bien, pues vino lo peor, ¿no? Vino lo peor, vino esta peste, que consistía en qué? Consistía en que lo infectaba una bacteria, porque la peste provenía de una bacteria. Esta bacteria se llama Yersinia pestis, de ahí pues el nombre peste, Yersinia peste, y infectaba al hombre. Y resulta de que en la piel a la persona le salía como unas llagas, más que todo en las zonas donde nosotros tenemos los centros del sistema inmunológico, como los ganglios. ¿Ya? Le salía unas llagas llamados bubones. También las extremidades de las manos se ponían negras, se cancrenaba. Y la gente le daba diarrea. Bueno, eso era una enfermedad terrible. La gente moría de una forma impresionante. Y en 5 días la gente se moría con esta enfermedad. Ya tenía una letalidad del 80%, imagínense. Mató a más de 75 millones durante la Edad Media. Entonces, ¿cómo era que se transmitía esta enfermedad? Esta enfermedad se transmitía a través de las ratas. ¿Ya? Este era como el reservorio donde vivía la bacteria, pero se transmitía a través de las pulgas de las ratas. ¿Ya? La pulga era como el vector. Se transmitía, o sea, la pulga picaba a la ratica infectada y luego iba a picar al humano, ¿sí? O el piojo, no sé qué es eso, un piojo, creo que era el piojo de la rata o la pulga de la rata. Y por eso el humano terminaba infectado. Entonces se estima que entre el 30 y el 60% de la población murió debido a la peste bubónica. En ese tiempo, pues que la gente era tan mitológica, que creía que las enfermedades eran causa a un castigo divino, las enfermedades eran del diablo, y todo era del diablo, todo lo malo era del diablo. ¿Ya? Entonces, pues imagínense, las enfermedades no la combatían con ciencia ni con investigación, sino que era a puro con brujo, ¿no? Con hechicería. Entonces, por esta razón, pues esta enfermedad mató tanta gente. De hecho, se piensa que esta enfermedad fue provocada por las mismas creencias de la época. Porque, por ejemplo, decían que los gatos eran del diablo. Más que todo un gato negro lo utilizaban los hechiceros para matarlo y hacer, bueno, sus brujerías. Entonces, en ese tiempo se eliminaron tanto los gatos. Y pues los gatos sabemos que participan en la cadena alimenticia de las raticas. Espantan las ratas. Entonces, pues al eliminar gatos, pues aumentó la población de ratas. Las ratas viajaban en primera clase en los barcos y pues imagínense, pues con eso pues se propagó la enfermedad y por eso fue el impacto, ¿no? Y debido a este impacto pues se desorganizó, había menos mano de obra, los trabajadores cobraban más porque murió mucha gente, no había quien contratar, el comercio se vio muy afectado y pues vuelvo y lo repito, ¿no? Está mal quizás decir esto, pero más que un mal de esta enfermedad, hizo un poquito del bien para desacomodar ese dominio, porque imagínense hasta dónde estuviéramos en estos momentos si hubiéramos seguido en la Edad Oscura, en la Edad Media.
Esta rata, esta enfermedad de cierta manera desestabilizó esa época de dominio religioso que vivía la humanidad. Siguiendo la lista, virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Ha matado hasta la fecha a más de 25 millones de personas y sigue matando. Es un virus que todavía no hay una vacuna, se han hecho muchas investigaciones, no existe un tratamiento definitivo que acabe con el virus, con la cepa del virus. Simplemente existen retrovirales que lo que hace es disminuir pues el conteo del virus o ralentizar su duplicación, pero no lo erradica del todo. La persona sigue siendo seropositiva. Es un virus que, como nosotros sabemos, ataca el sistema inmunológico del cuerpo, o una parte del sistema inmunológico. Para ser más preciso, elimina los leucocitos TH4, que son los encargados pues de vigilar que no vaya a haber ningún agente infeccioso. Este virus lo que hace es precisamente matar esta defensa importante que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando este virus hace esto, es cuando la persona desarrolla el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, es decir, SIDA. La persona queda sin defensa, vulnerable a agentes patógenos. Por eso es que encontramos que las personas que ya están en la etapa final, que es SIDA, es una persona que puede contagiarse o es vulnerable a cualquier enfermedad, y cualquier enfermedad le puede provocar la muerte. Una enfermedad que no mataría a una persona normal y los mata a ellos porque no tienen defensa. Hasta una simple gripa los puede matar. Está la tercera pandemia, ha matado a más de 200 millones de personas. Esto es la peste bubónica, pero en China. Los chinos pues también, debido a que comen ratas pues, o ratones, pues seguramente se contagiaron también de esta enfermedad. Como vemos, esta enfermedad pues también se manifiesta por cangrenación en las extremidades y pues es una enfermedad terrible. El tifus, que es provocada por un virus también, su vector es una pulga o un piojo que pica a la persona y le transmite el virus. Tenemos por otro lado el cólera. El cólera es una enfermedad diarreica aguda, es decir, la persona se muere de una deshidratación imparable, no se puede parar esa diarrea, y es provocada por un microorganismo perteneciente a la familia de los bacilos, Vibrio cholerae. Es una enfermedad del siglo XIX básicamente, y actualmente aún sigue matando personas debido a las zonas donde quizás no cuentan con sistema de agua potable. La gente se contamina al beber agua de ríos, agua que esté contaminada con heces y bueno, en fin. Está la gripa de Hong Kong, que es como especie de una gripa aviar. Pues es una zoonosis. Cuando hablo de gripa aviar es una zoonosis, que es decir que las aves le pasa el virus a los humanos, y bueno, eso se dio en Hong Kong. Otra vez China participa otra vez en los virus. El ébola es una enfermedad pues que hace muy poco tiempo volvió a surgir. No es nueva porque ya en el año 1976 había registros de ébola, pero apareció recientemente por allí en los años 2014 y 2015, donde pasaron las noticias volvieron pues esto amarillista. No se puede decir que el ébola ha sido una pandemia. Sabemos que para que sea una pandemia tiene que extenderse por todo el mundo. Simplemente que el ébola se ha registrado casos únicamente en África. Se ha contenido en África y no en todo el continente africano, simplemente en algunas partes de África. Tiene una letalidad del 50 al 90%. Es decir, que de cada 100 personas que se infectan con ébola, 10 sobreviven. O sea, es una letalidad bastante alta. Dios nos libre, como dicen por allí. Ya hemos hablado de las pandemias que han afectado a través de la historia a la humanidad. Ahora quiero hablar de esas enfermedades estacionales que son muy conocidas, ¿sí? Que la gente ha hablado mucho de ellas en los últimos tiempos, y es el Zika, el dengue y el chikungunya, que la gente los suele confundir y pues con razón los confunde porque sus síntomas en realidad son muy similares. Son con muy pocas variantes. En todas estas enfermedades aparece
síntomas en común como fiebre, sarpullido, conjuntivitis, dolor en las coyunturas, dolor detrás de los ojos e hinchazón, pero en diferente proporción, ¿sí? Por ejemplo, en todas aparece la fiebre. El factor común en todos los virus por lo general aparece la fiebre, porque recordemos que una manera de defensa del cuerpo es elevar la temperatura corporal. También aparecen sarpullidos en todos, aparece la conjuntivitis, excepto en el dengue. Aparece dolor en las coyunturas. Este síntoma es que la gente le empieza a doler las coyunturas tanto de las rodillas como de las manos. Y este síntoma incluso dura hasta por meses. En el caso del chikungunya, ¿no? La gente que le da esto le dura bastante este dolor o estas secuelas que deja esto. Dolor en los ojos, hinchazón de los ganglios. Y vemos que de estos virus, como el más peligroso, ¿ya? Bueno, los tres son peligrosos porque los tres te pueden matar con un mal cuidado. Pero como que el que más alertó a la gente en la época fue el Zika, porque dicen que existe una alta relación de las mujeres embarazadas que traigan este virus, que el niño les nazca con microcefalia, ya que es como una enfermedad donde el cráneo no se le, o el cerebro no se le alcanza a desarrollar a la persona, el cráneo no se le alcanza a desarrollar. Entonces, esto era como la alerta, ¿no? Como el miedo que el hijo de uno le fuera a salir con microcefalia debido a la picadura, bueno, a este virus, porque recordemos que estos tres virus son transmitidos a través del mismo vector, que es un mosquito, que se llama Aedes aegypti, disculpen la pronunciación. Entonces, bueno, son muy parecidos, pues, creería que esto nunca se acaba, esto es una cadena, siempre salen versiones de diferentes virus, ya uno que deja una secuela más que otro, pero siempre vienen estos virus, nos visitan y se van.